Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos compartiendo un nuevo tiempo de compartir la palabra de Dios y hay un tema muy recurrente entre el pueblo cristiano, sobre todo aquellos que son muy dogmáticos en muchas cosas y hablan de la persona apóstata, ¿no? Si alguien puede apostatar de la fe. Y una pregunta que me llegó, que quería responder, es ¿el cristiano apóstata sigue siendo salvo? ¿No? Y es un poco contradictorio. ¿Por qué? Porque creo que la persona que pregunta de esta manera no entiende el concepto de lo que está preguntando. Está haciendo algo, es incompatible en su pregunta, ¿no? Si es una apóstata, no es salvo. Entonces, una apóstata no puede ser salvo, no sigue siendo salvo porque nunca lo fue. Ahora, esto lo dice la Biblia. Por eso te doy la bienvenida a Conceptos Bíblicos. Otro tiempo para compartir esas pequeñas preguntas que nos ayudan a entender después la sana doctrina, ¿no? Así que si te es de bendición el contenido, como siempre, te invito a que le des me gusta, que te puedas suscribir al canal, que lo puedas compartir con tus redes. Y querido, vamos a ver qué es una apóstata, ¿no? O sea, para entender si una apóstata sigue siendo salvo, es una contrariedad, ¿no? No puede ser de esa manera. Un apóstata nunca fue salvo, ¿no? Y un salvo nunca apóstata de la fe, nunca niega la fe. Así que, ¿qué es la apostasía? Mira, el diccionario, si vas a la palabra original, ¿no? En el griego, es la palabra pistemi, y literalmente significa alguien que apo, ¿no? Aparte, ¿no? Istemi, de pie, ¿no? Entonces, quiere decir alguien que se puso de pie al lado, ¿no? Por decirlo de una manera, porque lo puedes entender. Alguien que está apartado, alguien que está de pie aparte de algo, ¿no? Está aparte, está al costado. Así que esta palabra también literalmente significa, hablando religiosamente, alguien que estaba en una posición o se apartó de la posición original donde estaba, ¿no? Es una palabra que también se refiere a una apostasía en cuanto a lo que es el divorcio. Estaba casado y luego no está casado, ¿no? Es una palabra que se puede usar hasta para el divorcio. Ha apostatado de su matrimonio, ha dejado, lo ha abandonado, ¿no? Se ha divorciado, se ha puesto al lado, ¿no? Es una palabra que se puede usar de esa manera, ¿no? Alguien que estaba, pero ahora ya no está, ¿sí? Ahora, ¿qué dice la Biblia en cuanto a esto? ¿Sí? Lo primero que queremos entender para entender la apostasía es que, por ejemplo, el pasaje de 1 Timoteo 4.1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Apostatarán de la fe, ¿no? Aquí, por supuesto, se está refiriendo al conjunto de doctrinas, ¿no? Dice, algunos se apartarán del conjunto de doctrinas que sabían. Judas capítulo 3, Judas 3 también se refiere a que estemos contendiendo ardientemente por la fe. Y no se está refiriendo a la fe propia, sino al conjunto de las creencias, ¿no? Entonces, ¿qué podemos entender? Algo bien claro. Que el apóstata es alguien que profesaba creer algo y que ahora, y luego, o al tiempo, ya no lo cree, ¿no? En un momento consultaba a Dios por su vida y en otro momento dijo, ya no consulto más a Dios, voy tras mi propia vida, mi propio ídolo, ¿no? Eso, por ejemplo, lo vemos, Amasías hizo eso, ¿no? Entonces, consultó a Dios para hacer la guerra, venció a los edomitas, pero después que hizo, siguió a los ídolos de los edomitas, ¿no? Entonces, alguien que abandona, ¿no? Parecía profesar creer, pero al final no creía, se fue en pos de otros dioses. Ahora, primero Timoteo dice algo muy importante, allí en el capítulo 1, versículo 19, ¿sí? Capítulo 1, versículo 19, mira lo que dice. Manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe a algunos. ¿Desechándola a quién? La conciencia, ¿no? Naufragaron a algunos, la abandonaron. O sea, literalmente está diciendo, tenían una conciencia, pero la cual rechazaron, la cual la desecharon, ¿no? No la tuvieron en cuenta. Entendían, pero no la tenían en cuenta. Su conciencia les decía, pero lo mismo voluntariamente fueron en contra
de lo que su conciencia les acusaba, ¿no? Entonces, querido hermano, el segundo elemento que podemos ver claramente en un apóstata es que rechaza voluntariamente la verdad. Voluntariamente la rechaza. ¿Por qué? Porque el pasaje dice, algunos apostatarán de la fe. Y en el griego hay voz, ¿no? Voz media, voz pasiva y voz activa, ¿no? Son formas de allí de poder entender la palabra. Y acá no está en forma activa ni está en forma pasiva, sino está en una forma media, que significa que ejecutas la acción, pero también recibes la acción, ¿sí? Por ejemplo, yo me lavo, ¿no? Yo ejecuto la acción y soy el que recibe la acción. Aquí lo que está diciendo es, yo voluntariamente me he apartado. Algunos apostatarán de la fe, está en voz media. No es que van a ser apartados de la fe, ¿no? No es una acción de otro, ¿no? Hoy me apartaron de la fe, tampoco, no, es apostatarán, es una voz media, es un rechazo voluntario de la verdad. Así que el apóstata es alguien que conoce la verdad y conociendo la verdad, no le hace caso a la conciencia, saber que es la verdad, que la entiende y igualmente la rechaza. Así que, querido hermano, la apostasía, esto que acabamos de hacer esta pregunta, si un cristiano sigue siendo salvo, un cristiano apóstata, no existe esa persona, ¿no? No existe un cristiano y que sea apóstata, porque el apóstata es alguien que conoce la verdad y que lo mismo la rechaza, ¿no? Al tiempo. Entonces, nosotros como cristianos tenemos una ventaja, tenemos otra forma, tenemos otra condición, querido hermano. En Cristo fue satisfecho toda la ira de Dios y perdonó todos nuestros pecados. Que sí pecamos, claro, querido hermano, sí pecamos. Juan 1.8 lo dice. Si decimos que no hemos pecado, no nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, ¿no? Porque todos pecamos, ¿sí? Ahora, los creyentes somos nuevas creaciones, dice 2 Corintios 5.17. Y analizando estos pasajes que yo te voy dando. 5.17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si somos cristianos con todas las cosas nuevas, las cosas viejas pasaron, pero pecamos, entonces, ¿cuál es el sentido de lo que Pablo nos está diciendo aquí o la palabra de Dios nos enseña? Querido hermano, tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo cuando entra en la vida de una persona produce frutos. Lo dice Gálatas 5, versículos 22 y 23, ¿no? Entonces la vida de un cristiano es una vida con la morada del Espíritu Santo y es una vida transformada. Es una vida que lleva fruto. Ahora, aparte de que los cristianos somos perdonados, ¿sí? Pero los cristianos pecamos. Pero, al mismo tiempo que pecamos, al mismo tiempo nos arrepentimos y tratamos de llevar una vida santa. O sea, no estamos llevando una vida de libertinaje, querido hermano, ¿no? Un verdadero cristiano peca en algún momento de la vida. El cristiano es un santo que a veces peca. No alguien que vive en pecado, querido hermano. Es una gran diferencia, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Recuerda que en la enseñanza de Juan allí, 15, es que cuando uno es nutrido, está permaneciendo en la vida, o sea que tiene a Cristo, como dice, y yo en él, este lleva fruto y mi Padre lo labra para que dé más fruto. Ahí hay evidencia, pero el que no da fruto es porque el Cristo no está en él y es cortado. Así que hay dos características, está hablando de dos personas, y cuando hablamos de cristiano y hablamos de apóstata, hablamos de dos personas. No hay un cristiano apóstata. Entendamos bien los conceptos. Alguien salvado es alguien que nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Entonces, vamos a ver. ¿Hay personas que niegan a Cristo? Sí. Ahora, ¿qué dice la Biblia de estas personas? Quiero que me acompañes a la palabra de Dios. No quiero decirte algo que sea mi idea. ¿Qué dice la Biblia de las personas que niegan a Cristo o que se apartan de Cristo? O que aparentemente eran esos cristianos como tú te refieres quizás a esta pregunta que me has hecho. O cualquiera que se haya hecho también pregunta. En 1 Juan 2:19, mira lo que dice allí. De las personas que dicen que están en Cristo, que vos lo ves en la iglesia, pero luego la niegan, ¿no? Dice, hijito, ya es tiempo, ya es el último tiempo, y según vos lo que oíste es que el anticristo viene.
Y ahora han surgido muchos anticristos en ustedes. Por eso estamos en el último tiempo. Fíjate, o sea, al anticristo lo está comparando acá con personas que están negando la fe, negando a Dios, ¿no? Entonces dice, salieron de nosotros, o sea, estaban allí, estaban en la iglesia. O sea, ahí te doy una razón. Pueden estar contigo en la iglesia, pueden parecer cristianos, pero el negar la fe, el apostatar, el pararse al lado, el rechazar voluntariamente lo que conozco de la palabra de Dios, eso es una apostasía y es alguien que no está en Cristo, aunque está en la iglesia. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no son todos de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero no, ustedes, o sea, no está hablando de todos los creyentes que están ahí. Dice, hay que parecen, pero que no son. Entonces, hermano, esto es una palabra muy clara para poder entender. Y hay otra palabra más clara también, o igualmente clara que esta, ¿no? Entonces, cuando vemos que dice que alguien le pueda dar la espalda a Cristo, que alguien se puede salir de la fe, estamos hablando de un verdadero creyente. Estamos diciendo que alguien le pudo arrebatar de la mano, que el diablo le arrebató de la mano a ese creyente, a Dios. Eso es imposible, querido hermano. Es más, dice la palabra de Dios que Cristo nos guardó a cada uno de los que somos salvos. Y no perdió ninguno, dijo Jesús. O sea que, al decir que no fue el diablo, fue yo mismo tomé la decisión, estás diciéndote que si vos eres de Cristo, vos te pudiste escapar de la mano de Él. Y que Jesucristo, cuando dijo que no perdió ninguno, se ha equivocado. Porque conmigo, a mí me perdió. No puede ser, tú no estabas en Él. Esto es muy serio, muy grave. Entonces, querido hermano, hay otra palabra que dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 13, que dice algo muy, muy importante. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. 2 puntos. Si le negamos, Él también nos negará. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Entonces, entendamos esta palabra también. Palabra fiel es esta. Cuando dice esta expresión, que también lo dice en otros pasajes, está diciendo que hay una declaración firme sobre lo que está por decir o sobre lo que está diciendo. Aquí hay una declaración firme. ¿Qué es el tema? Que hay un primer punto en el pasaje, llamémosle el primer texto, ¿no? Una parte A, dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Te suena la palabra de Dios también ahí en Romanos capítulo 6, versículos del 4 al 8? ¿No? Si morimos con Cristo, también viviremos con Cristo. Así como fuimos muertos, resucitaremos a una nueva vida. Está hablando de una simbología como la del bautismo, ¿no? Entonces, si morimos, si somos muertos con Él, también viviremos con Él, ¿no? Está hablando de un verdadero creyente. Pero hay una característica más de ese creyente. Dice que ese creyente sufre también. Y la palabra de Dios es coherente con esto. Sabemos que dice la Biblia, quien quieren seguir a Dios, padecerán, los que quieren vivir piadosamente, padecerán persecución. Así que esto es algo inherente al cristianismo, inherente al verdadero creyente, que va a sufrir, va a tener dificultades, pero asimismo, a pesar de dificultades, está en pie, está en firme. ¿Por qué? ¿Por qué se mantiene firme? ¿Por qué no va a apostatar nunca un creyente? Porque 1 Pedro 1:5 también lo dice, ¿no? Dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que nos espera más adelante. Así que, querido hermano, esta primera parte está dando una exactitud en cuanto no puede haber un cristiano apóstata. No hay esa mezcla, no existe. Son dos personas distintas, un cristiano y un apóstata. Así que, el primer parte del pasaje dice, somos de Cristo, morimos con Él, también resucitaremos con Él. Nada nos puede arrebatar la mano de Él. Vamos a sufrir, pero vamos a venir a reinar con Él, porque no importa el sufrimiento, porque nos vamos a mantener firmes. ¿Por qué? Porque Cristo es el que nos cuida, Cristo es el que nos guarda en la fe. ¿Te das cuenta? Ahora fíjate, hay otra clase de persona que dice, si le negamos, Él también nos negará. Aquí esa palabra también es definitiva y permanente. Alguien que niega la fe
en algún momento de su vida, permanentemente y definitivamente, nunca estuvo en Cristo. ¿Por qué? Porque nadie puede salir de sus manos. Entonces, esta declaración de si le negamos, o sea, si permanezco y definitivamente me aparto y rechazo la Escritura, nunca fui salvo, entonces por supuesto que Cristo no me va a salvar. Dice, Él también nos negará, no nos confesará delante de su Padre. No somos de su oveja, no será su oveja, ¿no? Y lo que dice lo siguiente es muy terrible. Cuando Él dice, si fuésemos infieles, ¿no? Ahí está hablando de la incredulidad también. Da la idea de incrédulos, de alguien que niega, de que no estamos teniendo confianza, de un incrédulo que no le creemos, ¿no? Esta palabra allí es de seguro, porque como Cristo no cambia, en Él no hay sombra de variación, ¿no? Él permanecerá fiel ¿a qué? A lo que dijo. ¿Qué dijo? Que será juzgado y que irás al infierno. El infiel y el que le niega es un apóstata, el incrédulo, y recibirá de acuerdo a la fidelidad de Dios en su palabra. Él no se puede negar a sí mismo. Y Él es la palabra de Dios. Jesucristo es el verbo, es la palabra. Y Él dice que será juzgado, irá a la condenación eterna. Como dice en Juan 3:18, ¿no? Creo que dice, el 18, creo que dice que el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el Hijo de Dios. Así que el incrédulo, el infiel, el que no cree a Dios, como el que le niega, porque Cristo no cambia, será juzgado y será echado en la condenación eterna. Así como el que cree en Él, y aunque sufra, pero ha muerto y ha resucitado con Él, tiene a Cristo, lo llevará a la vida eterna. No pasará por el juicio de condenación. Así que, hermano, espero que te sea de bendición este tiempo. Y recuerda, la pregunta decía, ¿un cristiano apóstata sigue siendo salvo? La pregunta no existe. ¿Por qué? Porque no existe tal persona. No existe un cristiano apóstata. Existe un cristiano o una apóstata. Como hemos visto claramente estos conceptos, espero que te haya sido de bendición este examen de las palabras. Y recuerda por favor, somos guardados por el poder de Dios. Nadie abandona definitivamente. Nadie deja de creerle a Cristo en algún momento. Y esto no estamos hablando de que uno temporalmente puede estar débil en la fe o puede cometer algún pecado, que está como desfalleciendo en una parte de su vida, pero es un creyente porque le vemos retomar la fe, ¿no? Por ejemplo, Pedro, ¿no? Si lees ahí en Mateo 26, Pedro no negó, pero sin embargo era creyente en Dios, nada más que flaqueó, estaba allí, desfalleciendo, estaba triste, ¿no? Hay cristianos que podemos estar en algún momento tristes, desfalleciendo, pero eso no significa que sea un apóstata, porque volverás a la fe, estarás en la fe, ¿no? Porque no se trata de las obras, se trata de la fe, ¿no? Y el apóstata ha negado la fe, ha negado lo que cree, querido hermano. No tiene que ver con lo que haces, tiene que ver con lo que crees. Te lo ruego, entiende la gran diferencia. En Cristo no hace falta más obras, es suficiente la obra de Él en esa cruz. Así que no te quede duda, el apostatar de la fe es dejar de creer en la palabra de Dios, no a veces portarse mal. ¿Me entienden? Ahora, alguien que vive en pecado es alguien que no ha sido transformado porque no tiene la morada del Espíritu Santo. Y si no tiene la morada del Espíritu Santo, no es salvo, no es creyente. Espero que te haya sido claro estos conceptos. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Dale me gusta, compartirlo con tus amigos, suscríbete al canal y ayúdanos a compartir más la palabra de Dios. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video.